Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el ciclo de desarrollo de software. Cerré la puerta, así no le doy clase a toda mi casa. Entonces, ciclo de desarrollo. Cuando hablamos de ciclo, ¿sí?, da la idea de algo que como que da vueltas y gira y tiene una forma que se va a repetir, sí. Entonces, el desarrollo de software, al principio, como ya lo mencionamos, las computadoras eran una novedad y había gente que se las ponía a programar. Luego, esto fue avanzando un montón y las computadoras ya podían hacer cosas que los humanos entendían perfectamente. Antes tenían que ser muy técnicos. Y empezaron a surgir los programas, los lenguajes de programación, y con esos lenguajes surgió, ustedes habrán escuchado, sino el paradigma más fuerte que surgió para el desarrollo de software hace ya unos cuantos años, es el paradigma orientado a objetos, ¿sí? ¿Qué permite este paradigma? Que el software trata de imitar la realidad. Nosotros podemos definir la realidad a través de objetos que tienen métodos y propiedades o atributos. ¿Sí? Por ejemplo, queremos definir un auto y a través del software nosotros podemos escribir un programa, lo que se llama una clase, y esa clase me va a tratar de simular el auto, de describir el auto, de hacer que a través del software yo tenga un auto, y aunque es meramente algo en software. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Dijo propiedades o programación orientada a objetos? Esta es programación orientada a objetos. Eso sería no sabía si era propiedades o programación. Programación orientada a objetos. Pero un segundito que se disparó acá la impresora, está haciendo ruido. Medio ruidoso. Entonces, antes la programación era una serie de instrucciones, ¿sí?, una atrás de la otra, como si fuera una serie de órdenes. Entonces el software era escribir una línea atrás de la otra, dándole órdenes a la computadora para que haga cosas. Después avanzó el paradigma de objetos. Entonces en el paradigma de objetos, yo no escribo órdenes, sino yo escribo una clase. Una clase para cada cosa que yo quiero simular o hacer trabajar o hacer funcionar. Esa clase me representa cosas virtuales, reales, lo que yo quiera puedo representar. Y para que eso funcione tiene que tener métodos y propiedades. Un auto, por ejemplo, va a tener un método de acelerar, frenar, doblar, y propiedades como tener el color, el tipo de nafta, la velocidad máxima. Yo eso lo defino en el software y puedo tener un objeto que me representa el auto. Y así con cualquier elemento que yo pueda crear, porque el software es totalmente abierto y puedo crear cosas reales o cosas imaginarias. Inventarle yo las reglas de funcionamiento. No estoy atado a las reglas que yo conozco de la física o cualquier tipo de reglas. Yo ahí puedo inventar reglas nuevas. Por eso ustedes, cuando a los que les gusta jugar,
hay muchos juegos, por ejemplo, los juegos de pelea, que a veces hay varias reglas de la física o reglas de la gravedad o de la fuerza que no aplican ahí porque los personajes que están interactuando ustedes no cumplen. Si ustedes eso lo harían en la vida real, no harían lo mismo. ¿Sí? Lo más probable es que si ustedes dan un golpe muy fuerte contra algo, se rompan la mano, pero en un juego de computadora el personaje nunca se rompe la mano. ¿Sí? O sea que la computación permite, a través de la simulación de las clases, los objetos, los métodos, las propiedades, programar cosas de acuerdo a las reglas que yo defino. Entonces, cuando tenemos un software, lo que tratamos es de ver la temática, la problemática que tiene ese software, la necesidad, y después ir bajándolo a elementos que podamos escribir, a documentar, para poder después llevar a la práctica ese programa. ¿Sí? Pensemos, para hacer un análisis un poco menos abarcativo, por ejemplo, programas de gestión de alguna empresa, alguna organización. ¿Sí? Generalmente ahí se manejan datos, como si fueran dinero, fechas, texto, información. Entonces, generalmente las problemáticas son manejar mucha cantidad de información. Entonces, toda esa información, ese tipo de información hay que, como veíamos la clase pasada, en las bases de datos hay que organizarlas en las bases de datos, guardarlas en la base de datos y tratar de hacer aplicaciones que me permitan visualizar esos datos, buscar, hacer cuentas, gráficos, ¿sí? Todas esas necesidades se llaman los requerimientos del sistema, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema con la información? ¿Cuál es el problema que tiene el usuario o la necesidad que tiene el usuario, quien quiere hacer el sistema? Y cómo esa información la va a guardar, ¿sí? Entonces, todo eso se va organizando en preguntas, respuestas que hace el analista de sistemas, que en este caso sería el rol que empieza a interactuar con el cliente, usuario, quien necesite el sistema, empieza a interactuar para preguntarle a ver qué necesita, ¿se acuerdan que nosotros hablamos que el analista de sistemas realmente llega a un lugar y no conoce de cómo funciona ese lugar? Tiene que interiorizarse, preguntar y ver de esa temática en particular cómo funciona la empresa, la organización, para poder después, a través de las clases que él va a proponer hacer en el software, puedan representar todo ese software que él lo va a diseñar, representen la realidad del problema que tiene el usuario. ¿Sí? O sea, eso tal vez lo vemos a nivel técnico. O sea que un poco el analista trata técnicamente de ver la realidad, analizar la realidad, conocerla y llevarla a un programa que le solucione el problema. Por otro lado, tenemos la realidad de las organizaciones. Las organizaciones están formadas por personas, entonces esas personas no son robots que nosotros le decimos y hacen todo lo que le decimos, sino que hay muchos factores que intervienen en que un proyecto de sistemas sea exitoso. No solamente porque sean lindas las pantallas, las personas van a terminar usando el sistema, sino que hay que hacer todo, hay formas de plantear los proyectos para que ¿cuál sería
¿cuál sería el objetivo que más queremos lograr? Es construir un sistema, ¿sí? Construir, instalar, ¿sí? Y después que la gente lo use con usuarios. Usuarios activos, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes habrán visto o les habrá pasado que ustedes a veces ustedes tienen una aplicación en su celular y al final no la terminan usando porque no les sirve, porque no cumplió con su necesidad. Bueno, a veces muchos proyectos de software que se encaran con toda buena intención, si no se siguen los pasos necesarios, los pasos inteligentes para que ese software sirva, terminan capaz que construyendo el sistema, hasta capaz que terminan instalándolo, pero después nadie lo usa, porque o no le gusta, o porque se pelearon con los usuarios, porque la persona que era el programador tenía mal genio, lo mandaron a hablar con los usuarios, se pelearon siempre, entonces los usuarios por bronca no lo usan. Siempre hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, una de las cosas de tener en cuenta en los proyectos es no solamente lograr construir un sistema, lograr instalarlo, sino que los usuarios lo terminen usando. Si no, ese proyecto va a ser un poco un gastadero de plata. Capaz que ustedes le pagan, pero después, cuando esa persona tenga que recomendarlos a ustedes para otro proyecto, capaz que le va a decir, no, este vino, me hizo un sistema y al final nadie lo usa porque se peleó con todo el mundo. ¿Sí? Más allá de ser un tema técnico, es un tema de otra naturaleza, que no tiene nada que ver con lo técnico. Entonces, el tema de los sistemas tiene que ver con eso, con que los sistemas no son solamente herramientas técnicas, sino también son herramientas que están dentro de un contexto humano, de personas, y esas personas tienen que usar esa herramienta informática. ¿Sí? Entonces, esto como introducción a lo que sería el trabajo de análisis. Una vez que esas partes están más o menos ya establecidas, entonces ahí empieza el tema ya un poco más técnico, cómo se trabaja un sistema, un sistema de software de desarrollo. Y ahora les voy a compartir un poco la pantalla para que vean algunos gráficos. Hasta acá más o menos se entiende, se lee bien, se escucha bien. Sí, En mi profe. caso sí. Sí. Bueno, esperen que busco acá. Tenía cerrado el documento. No, lo tenía en otro lugar. Bien. Bueno, algunos gráficos acá están en inglés, pero ustedes son expertos en inglés que no van a tener ningún problema. Después les comparto la pantalla. Ahí se ve, sí. Fíjense que es como una rueda, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito, ¿sí? Y fíjense que tiene como distintos elementos ese. Después vamos a ver algunos otros gráficos más que, a ver un segundito, no está grabando bien, a ver un segundito. Diseño automático. Bueno, a mí me gusta más. Ahí estamos. Bueno, entonces, tenemos varios elementos en ese gráfico,
se llega más o menos a leer el texto. Yo lo voy a tratar de poner en castellano. Arriba dice definir el problema. Definir. Esa sería como si fuera la etapa inicial. Tenemos que ver cuál es el problema. Si es un tema de cantidad de información, un tema de muchos usuarios que necesitan acceder a la misma información, si hay un tema de no poder manejar la información porque es mucha y ya, por ejemplo, una planilla Excel no sirve, ¿sí? Eso es muy común en las empresas, que se empiezan a trabajar con planillas y después esas planillas quedan chicas para manejar la información que están trabajando las empresas. Entonces necesitan una solución informática de otro tipo. Entonces lo primero que tiene que hacerse es la definición del problema. Después, esto es más o menos algo más genérico en cuanto a un proyecto. Después lo vamos a ver un par de gráficos más que están más orientados al software específico. Acá dice qué se necesita para solucionarlo, o sea, tratar de diseñar cuál podría ser la solución. Sería una especie de diseño. Después acá tenemos una tormenta de ideas. Ahí podemos hacer una especie de análisis, no solamente yo, sino que en todo este tema del software es muy importante que el usuario final, la persona que conoce del negocio, esté presente. Es muy importante. Las técnicas tradicionales de software al usuario lo tenían alejado, o sea, solamente lo consultaban al principio, cuando hacía falta definir el problema, y después durante todo el ciclo lo tenían alejado al usuario, casi no lo consultaban. Eso trajo varios debilidades a ese sistema, después lo vamos a ver, por el cual se impuso otra forma de trabajar, que después la vamos a ver, que son las metodologías ágiles. ¿Sí? Nosotros vamos a ver primero la metodología tradicional y después vamos a ver la metodología ágil y cuáles son las diferencias. Tormenta de ideas, construir la solución, ¿sí? Después tenemos evaluar los resultados y compartir. Fíjense que todo esto forma un ciclo que nos permite que sea un círculo virtuoso, que todas fíjense las flechas interiores, que todo tiende a una mejora de las cosas. ¿Sí? Las ideas que las pueden dar todo el grupo de involucrados, la evaluación y el compartir, todo esto ayuda a que el proyecto mejore. ¿Sí? Siempre ese es el objetivo, que lo que yo hice empiece a funcionar y a medida que va funcionando voy recibiendo la devolución de los usuarios y de esa forma puedo mejorar. Eso al principio, hoy día es muy común que ustedes vieron cada vez que usamos el Meet o usamos alguna plataforma, no sé, Mercado Libre o alguna plataforma de una página o leemos algo, sí, al toque nos preguntan cómo nos pareció.
para que nosotros demos una especie de retorno. Todo eso es muy práctico hacerlo hoy por la conectividad que tenemos, o sea que nuestra devolución va directamente a alguna base de datos del que es dueño del sistema, y después puede ir viendo casi en tiempo real cómo la gente acepta o no acepta algún cambio que se hizo sobre una página, sobre un proyecto, sobre una aplicación. Entonces, siempre es importantísimo tener alguna especie de retorno de lo que está pasando, de alguna forma. O sea, a veces también, antes y después al principio se empezaron a hacer por encuestas, se le mandaba al usuario una encuesta, llenaba la encuesta y después se analizaba la información. Hoy día, con la conectividad en línea, se puede hacer, con un formulario prácticamente, se pueden tener los datos al toque y poder hacer un análisis, ¿sí? Esto sería lo que sería algo más bien genérico en cuanto a un proyecto, ¿sí? Definir el problema, ver qué se necesita, en función de eso, que la gente diga tal vez cómo se puede solucionar. Una vez que se toman decisiones, se construye, después se va evaluando, se va probando a ver que eso sirva, y después se va compartiendo los resultados. ¿Sí? Todo para que las cosas mejoren. Y ahora llevándolo un poco más al terreno del software, prácticamente, propiamente dicho, vamos a ver dos gráficos que tienen que ver ya específicamente con la construcción de software. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que se ve bien ahí, se lee más o menos. Sí, sí. Sí, se lee. Fíjense, se parecen los dos gráficos. Fíjense. Arriba están los requerimientos. Requerimientos. Que hablamos de requerimientos, todas las cosas que nuestro sistema tiene que hacer, que se le pide que haga. Antes de eso les explico la sigla, SDLC. SDLC es Software Development Life Cycle. Sería ciclo de vida del desarrollo de software. Fíjese que tiene como un sistema que se necesita construir y hacer funcionar, tiene como un ciclo de vida. O sea que en algún lugar empieza y en algún punto va a terminar ese proyecto, ¿sí? Podría decir. Esta es una metodología, más bien, hoy podríamos decir que es un poco más antigua que la que más se usa, pero esto fue la base del desarrollo de software en los años, no sé, antes del 2000. Cuando empezaron a surgir los lenguajes orientados a objetos, esos lenguajes orientados a objetos permitían un montón de cosas que los lenguajes tradicionales no permitían, y permitían poder trabajar en equipos de trabajo, en dividir las tareas, dividir las operaciones, más que nada en la parte de desarrollo, lo que tenemos acá en azul, la implementación. Tenemos en rojo el requerimiento. O sea, ahí tiene que ver con lo que el usuario necesita. Y el analista tiene que preguntar y indagar acerca de qué es realmente lo que se necesita. Eso se va documentando todo. Una vez que el usuario le habló con el analista en cuanto a los requerimientos,
Entonces el analista ya más o menos tiene una idea de lo que se necesita y pasa al diseño. Entonces de esta forma él transforma lo que escuchó y lo que entendió como ser humano y lo diseña en un documento y en cosas que tienen que ver con gráficos, con nomenclatura, con escritura que va a ser entendida por los que van a construir el sistema, que es lo que se llama la implementación. La implementación tiene que ver con la construcción. La implementación. Son los famosos los programadores, los que van a agarrar y van a hacer el código. O sea, la persona generalmente la que recibe el requerimiento y la que hace el diseño generalmente es la misma persona. Entonces, ella sabe lo que escuchó del usuario y todo lo que escuchó el usuario lo guarda, lo documenta y después con esa información hace el diseño. Los requerimientos son del usuario. Ese diseño se puede elaborar a través de distintos documentos, después vamos a ver algunos diagramas que se usan para diseñar cosas de software. Y todo eso va a parar a los que programan, los programadores. Profe, Sí. una consulta, porque me medio perdí un poco. ¿Esto está vinculado con el tema de programación orientada a objetos o es un tema aparte? Porque me perdí en el vínculo. No, la orientación a objetos es un tema aparte. Esto tiene que ver con un proyecto de software completo. ¿Sí? El lenguaje en objetos lo que permitió es poder tratar al software de una forma mucho más modular, mucho más, no como una serie de órdenes, sino como una serie de objetos, de artefactos, que uno los va diseñando y después los construye. ¿Sí? Los programadores van a construir después, en vez de construir todo un programa completo, ¿sí? A través de la tecnología orientada a objetos, se pueden construir elementos separados, como artefactos, más chiquitos. Y todos Sí, esos artefactos después se unen. Entonces, no hace falta que haya gente trabajando todo sobre lo mismo, sino que cada programador puede ir tomando una partecita y la va desarrollando cada uno por su lado, y va a llegar un momento en que alguien va a unir todos estos artefactos y los va a probar. ¿Sí? Y eso va armando, cada partecita va armando el software completo. Eso es lo que permitió el paradigma de objetos, la forma de cómo construir el programa. ¿Sí? Los lenguajes orientados a objetos permiten construir al programa a través de pequeñas partes. Y esas partes después que están construidas, cada parte tiene su definición, qué tiene que hacer, qué características tiene, ¿se acuerdan qué métodos tiene? Entonces, eso se puede construir sin interactuar con otro objeto, porque después yo, a ese objeto mío, puedo usar otro objeto que haya construido otra persona, pero no hace falta tenerlo construido ya para que yo lo use, porque yo ya sé qué va a tener. O sea, la programación orientada a objetos permite definir y documentar cómo va a ser el software. sí, con el tema de la clase, los atributos y el método. Pero Claro. por eso, porque más o menos de programación orientada a objetos sabía yo, y de la nada estaba hablando de software, entonces no entendía cuál era el hilo entre un tema y el otro. Está bien, por ahí viene. La orientación a objetos más que nada viene en la parte de implementación, cuando se programa. ¿Sí?
Entonces, una vez que se programa, eso hay que probarlo, el famoso testing, ¿sí? Fíjese que hasta ahora la parte de programación, que a veces uno cree que es la que más fuerza tiene, fíjense que solamente acá es una partecita en toda la rueda. Tuvimos el requerimiento, el diseño, y acá recién los programadores intervienen. Porque después en la parte de testing aparece otro grupo de personas, que son los que hacen pruebas, que ellos no programan, a ellos les dicen el software tiene que correr de esta manera y en función de esta entrada va a tener esta salida. O si vos apretás tal botón, tiene que aparecer tal pantalla. O si vos ponés tal dato, tiene que dar error. ¿Sí? Todo eso también se va explicitando cómo se va a probar. Y todas estas personas que hacen el testing no tienen que programar, solamente tienen que probar. Hay metodologías de prueba pues los softwares son muy complicados, entonces metodologías para poder abarcar la mayor cantidad de casos, de situaciones. Y fíjense que una vez que el programa está aprobado y se supone que alguien tiene que decir que el programa funciona, la prueba, ¿qué significa? Que lo que se construyó acá, en cierta forma, cumple con lo que vino del requerimiento, ¿sí? El requerimiento pasó por toda esta cosa y llegó a la prueba. Y después de la prueba, acá alguien dice, sí, ok, este software cumple con lo que está escrito en el requerimiento. Fíjese que no lo hacen los programadores ese ok, no lo dan los programadores, sino que lo dan generalmente las personas de testing, las que prueban. Entonces, una vez que eso está aprobado, está ok, pasa a la evolución. Bueno, acá la evolución un poco tiene que ver con la instalación y el mantenimiento. ¿Sí? Ese software se instala, se empieza a usar y se mantiene. Si llega a haber algún problema posterior, porque algo se hizo mal, no se entendió bien, fíjense que este ciclo, ¿sí? Una de las cosas que se caracteriza es que el usuario, la persona que conoce del negocio, porque una persona que conoce un negocio le manda a un equipo de software a hacer un software, un sistema. Pero en este tipo de funcionamiento, el usuario solamente intervino en el requerimiento, después en toda esta etapa de testing, como que casi no interviene el usuario, nunca le preguntan. O sea, el que hace las pruebas las hace en función de lo que se diseñó acá. Nunca habló con el usuario. El programador tampoco habló con el usuario. ¿Sí? Como que el usuario no está tan conectado a todo el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se ve claro? Sí, sí. Sí. Entonces recién cuando le entregan el software al usuario, el usuario va a ponerse acá a usarlo y ahí se va a dar cuenta que muchas de las cosas que él quería hacer se las hicieron distintas. Y ahí empiezan los problemas. Este sistema, esta metodología, se usó mucho tiempo, pero empezó a tener esa problemática, que el usuario, al estar alejado de todo el proceso, solamente intervenía al principio y un poco en las pruebas y al final, toda esta parte como que estaba librada a lo que el analista había levantado del usuario. O sea, dependíamos mucho de lo que el analista hiciera. Si el analista hacía un buen análisis,
era mucho más probable que todo esto que se hace acá abajo se parezca y cumpla con lo que el usuario realmente quiere. Pero si el análisis no era muy bien hecho o exhaustivo con todos los detalles que necesitaba, había cosas capaz que el programador llegaba a un punto en que no sabía qué hacer. Eso es muy común en un programa. Vos llegás a una ventana y tenés un dato y no sabés cómo presentarlo, si de una forma o de otra, o qué pasa si pones un valor que debería ser, que no debería ser. Y a veces, al no tener al usuario cerca, el programador termina decidiendo él qué hacer. Entonces, igual lo deja anotado eso que decidió. Yo decidí poner este dato de esta forma porque nadie me dijo cómo hacerlo. Entonces, al no estar el usuario cerca, el programador empieza a tomar decisiones que capaz que las consulta con el analista. Y el analista capaz que tampoco la tiene muy clara, porque el que realmente conoce en profundidad su negocio es el usuario. ¿Sí? O sea que este sistema tradicional de ciclo de vida, o sea, es muy práctico, tiene muchas herramientas para trabajar, pero hay que ser muy cuidadoso en el tema del análisis. Pues si ese análisis no está bien hecho, todo este trabajo que se hace acá va a terminar, lo más probable es que haya que retrabajar de vuelta, porque va a haber cosas que el usuario pidió y no se hicieron, o que pidió y se hicieron distintas. ¿Sí? Fíjense acá el gráfico de la izquierda. Es muy parecido, dice, el 1 requerimientos, el que está en azul, el que está en celeste dice las especificaciones. Fíjese, en amarillo está el diseño, el desarrollo y las pruebas, o sea que ahí en el amarillo también una de las cosas que se diseñan, aparte de diseñarse el programa, se diseñan las pruebas de cómo se van a hacer. Después abajo en azul se implementa, en naranja se soporta. Otra de las cosas que vimos acá era el tema del mantenimiento. El tema del mantenimiento también es parte, cuando un sistema está corriendo, que haya forma de arreglar lo que no anda, lo que se rompe, o ayudar a los usuarios. Acá también pusieron la evaluación del funcionamiento en verde. Ese es otro también, parte de los sistemas de software. Los sistemas de software tienen lo que se llaman requerimientos de dos tipos, básicamente. Yo los voy a mencionar y ustedes me dicen a ver a qué les suena. ¿Sí? Dos tipos de requerimientos cuando nosotros hacemos algún sistema de software. Están los requerimientos funcionales, y después están los requerimientos no funcionales. ¿A qué les suena esto? Un requerimiento funcional y un requerimiento no funcional. ¿A qué le suena algo funcional? Función, ¿qué sería? Una función en el software. ¿Alguno me puede decir? Punto fallado. Función tiene que ver con qué materia usa las funciones. ¿Matemática? ¿Eh? Sí, matemática. Sí. Matemática. En programación, ¿ustedes alguna vez vieron un lenguaje que haga funciones en los lenguajes de programación?
Las Pseudocódigo nada más. En el código, la palabra famosa function. La habrán escuchado en algún lugar. En el lenguaje de programación. Bueno, los requerimientos funcionales de un software tienen que ver con lo que hace a nivel de datos, de información. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que guardar la fecha de nacimiento, tiene que guardar la edad, tiene que guardar el nombre. La fecha de nacimiento no puede ser superior a la fecha, si guarda la fecha de, como es un sistema de, no sé, de biografías, sistema que guarda biografías de personas. Entonces, la fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha de muerte, por ejemplo. Eso sería un requerimiento funcional. O sea, en el momento de ingresar una fecha, la fecha de muerte no va a poder ser menor a la de nacimiento, por ejemplo. O, por ejemplo, que la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte no sea mayor a 200 años, por ejemplo, porque ahí ya hay un problema de chequeo de datos, por ejemplo. ¿Sí? O que el sistema pueda funcionar en 3 idiomas y que esté traducido a 3 idiomas. Eso también es una función del sistema. Los requerimientos no funcionales tienen que ver con dónde el sistema se va a colocar, temas de cuántos usuarios van a acceder, qué cantidad de usuarios pueden acceder al mismo tiempo, qué tipo de seguridad va a tener, o sea, no tanto a temas de funcionamiento, sino más bien a temas de entorno. ¿Sí? Entonces, cuando los que hacen el diseño, ¿se acuerdan del diseño? Ellos, para hacer el diseño, tienen en cuenta estos dos tipos de requerimientos, los funcionales y los no funcionales. Los funcionales generalmente los resuelven los programadores, porque son los que hacen el software. Ahora, los no funcionales a veces no es un tema de programación, es un tema a veces de instalación, un tema de lo que se llama infraestructura, o sea, lo que son los servidores, las redes, la seguridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa sería la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales, que en un sistema de software son necesarios los dos. Por ejemplo, alguno habrá, no sé, yo soy medio viejo, pero alguno habrá jugado al Preguntado, ese software, el juego de celular. Sí. Bueno, capaz que un requerimiento funcional podría ser que cada respuesta tenga 3 opciones distintas para que el usuario elija. Eso puede ser un requerimiento funcional. Cada respuesta que el usuario tiene que elegir, la tiene que elegir de 3 opciones. Esas 3 opciones, por ejemplo, otro requerimiento funcional, no se pueden repetir durante la partida. Entonces, cuando el usuario reciba esa necesidad, nunca va a haber 3 respuestas iguales. 3 opciones iguales. Por ejemplo, eso puede ser un requerimiento funcional. Un requerimiento no funcional puede ser que el software corra en una versión de Android 4 o mayor, por ejemplo, o que necesite una cierta ancho de banda, que pueda correr en 3G, por ejemplo, que el juego, una vez instalado, pueda ser posible correr en una red 3G. Eso sería un requerimiento no funcional, porque no tiene que ver con la función del juego, tiene que ver con el entorno. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace ese programa, ese juego de preguntado, la persona que lo programa tiene que hacerlo en base a esos dos tipos de requerimientos. Los requerimientos funcionales, o sea, cómo va a ser el juego, y por otro lado, dónde va a correr, el celular mínimo para el que pueda correr, ¿sí? El tamaño de pantalla mínima que va a poder tener, ¿sí?
Esas serían las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales. Todos esos requerimientos, en la parte inicial del diseño, se van tomando en cuenta para después hacer la construcción de los sistemas. ¿Alguna duda hasta acá? En mi caso, por ahora no. No, ninguna. Bueno, acá les muestro otro, siempre hablando de los, esto está todo en un apunte que les voy a dejar. Otra forma de ver el enfoque tradicional de desarrollo de software es a través de lo que se llama la cascada. Fíjense que era más o menos parecido a lo que vimos, pero como que las interacciones cambian un poco, ¿sí? Tenemos el requerimiento, y después pasa al análisis. Y al diseño. Pero fíjense que entre el análisis y el diseño hay interacción, ¿sí? Porque es la forma de que el diseño funciona, interactuando con el análisis. O sea, la persona que está diseñando va a ir continuamente a ver lo que analizó para poder hacer el diseño. Una vez que se tiene el diseño, se pasa al coding, construcción. Y después del coding se hace el testing, la prueba. Y fíjense que entre la prueba, esto va así, pero el test vuelve al diseño. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer las pruebas, puede pasar que esas pruebas demuestren que lo que se programó no cumple con el diseño. Por ejemplo, tenía que dejar un campo, tenía que dejar ingresar números positivos solamente, y la persona que lo prueba empieza a meter números negativos y los deja pasar sin problema. Entonces ahí hay un problema. Entonces, o el que hace la prueba se da cuenta tal vez que un número negativo produce un error mucho más grave en el sistema, que capaz que el programador no lo tuvo en cuenta, entonces tiene que volver al diseño para cambiar esa parte. Y ahí hay una interacción. Hasta que la famosa parte de aceptación, cuando el usuario prueba todo lo que se construyó, prueba todo lo que hizo y acepta que eso que se hicieron lo quiere usar. Y ahí es cuando es lo más lindo, porque es cuando realmente va a pagar por todo lo que hizo, ¿no? Entonces, la aceptación, y después vuelve para arriba para volver a hacer otro ciclo de análisis, diseño, codificación, prueba y aceptación. Es la forma de ver el software, pero a través como una cascada. ¿Sí? Acá tenemos otra forma de verlo. Planificación, definición, diseño, construcción, prueba y desarrollo. Y deployment. Deploy significa, hoy está más en boga esa palabra. La palabra en inglés deploy, o a veces la castellanizamos, decimos deployar. Deploy es desplegar, básicamente. O sea, cuando el software se despliega. O sea, con el tema de las redes de Internet eso es muy, muy gráfico. O sea, por ejemplo, cuando hay una actualización de Android o de algún programa, en Android es muy común eso, que largan la actualización. ¿Qué significa? Que la despliegan. O sea, que la actualización
empieza a viajar por la internet y los celulares se empiezan a conectar y les avisan que tiene actualización, ¿sí? Pero eso todo empieza con el deploy, en algún servidor que tiene o en varios servidores, cuando tenemos que trabajar a nivel mundial, aprietan un botón y se pone disponible ese software y todos empiezan a usarlo, ¿sí? Pero todo generalmente recorre el mismo. Cuando tenemos que hacer un software, estas etapas las tenemos casi siempre: la planificación, la definición, el diseño, la construcción, la prueba y el deploy. A veces nosotros somos un poco apurados y nos mandamos directamente a la programación, sin tener en cuenta el diseño o la planificación. Eso a veces pasa, pero a veces nos damos la cara contra la pared porque siempre para empezar a programar algo tenemos que tener una cierta idea de qué es lo que vamos a programar y para qué vas a hacer, y quién lo va a usar y dónde va a correr, ¿sí? Una vez que más o menos eso lo tenemos claro, ahí programamos. A veces programamos sin tener muy claro toda esa parte anterior. Entonces, cuando no tenemos respuestas que necesitamos del diseño, de la planificación, nuestro programa va a hacer algo que a nosotros se nos ocurrió, pensando en nuestra percepción de lo que es, porque no conocemos bien la realidad. Entonces nosotros armamos nuestra realidad y nuestro programa, el código que nosotros hacemos, muestra lo que nosotros vemos de la realidad. Pero cuando ese software empieza a usarse, ahí nos damos cuenta, cuando empezamos a hablar con los usuarios un poco más en profundidad, nos damos cuenta que nos faltaban cosas, que algunas cosas eran distintas, que algunas cosas no hacían falta, ¿sí? Que algunas cosas eran más importantes que nosotros creíamos que no eran más importantes. Todo eso pasa cuando no hay una buena planificación, diseño y definición de las cosas. Y otra cosa que también es importante, que tampoco la mencioné, dos cosas. Por ahora le voy a mencionar una, que es lo que se llama el alcance. ¿Qué significa el alcance? El alcance en los proyectos significa hasta dónde llega lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Mi sistema va a tener, por ejemplo, 5 páginas, 5 ventanas. Y ese es el alcance. Se definieron hacer 5 ventanas porque, de acuerdo a lo que se planificó, a lo que se definió y lo que se diseñó, son 5 ventanas. Ahora, seguramente va a venir el usuario en algún momento y va a decir, sí, pero a mí me gustaría que tenga 2 ventanas más porque me había olvidado de esto. No. Eso a veces es un problema. O sea, es muy importante en la etapa de diseño y de planificación poder establecer muy exactamente cuál es el alcance de nuestro sistema. Porque eso es trabajo, y son horas de trabajo, ¿sí? Si yo el alcance no lo tengo bien definido, todo ese trabajo todo el trabajo de toda la rueda es más trabajo. Si yo no establezco un alcance definido, porque el usuario siempre va a querer más cosas, por menos plata o por la misma plata. Entonces, siempre hay que tener bien definido cuál es el alcance. Yo voy a hacer 5 ventanas y esas 5 ventanas van a ser tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5. Y el trabajo va a ser ese. Si después, eventualmente, el usuario se da cuenta que tiene 2 temas más que lo quiere agregar, porque en ese momento se olvidó o creyó que no era importante, que no tenía relación, bueno, eso será tal vez tema de otro proyecto o de una ampliación del proyecto. Ahí sería una ampliación del alcance, ¿sí? Una ampliación del alcance, pero eso ya sería otro presupuesto, otra definición, ¿sí? Bueno, creo que
El tema este ya lo vimos. Vamos a cortar acá. Porque ya entraría otro tema. ¿Sí? ¿Queda alguna pregunta sobre el tema este de la parte tradicional? Bueno. Creo que no. No.